Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ella del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, te pido un favor. Por favor, si puedes ver lo que es el comercial completo. Y si pudieras también lo que es ver la lectura completa. ¿Por qué te digo? Porque de esta manera YouTube va a volver a reactivar otra vez lo que es mi canal. Por favor, apóyame de esta manera, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Ya me estoy recuperando, por eso que estoy haciendo ahora los videos más largos. A ver, me dice, al aire libre. El arcángel Jofiel, que es el arcángel de la belleza, sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Mi querido Cáncer, a lo mejor de repente eres del grupo de personas que me dice Richard, ya no quiero conocer a nadie, prefiero estar en casa, me da miedo de repente darme lo que es una oportunidad. Como que te has encerrado lo que es en tu caparazón, cariño. Y esto pasa mucho con Cáncer, ¿vale? Porque yo también soy Cáncer. Cuando a lo mejor nos sentimos decepcionados, que a lo mejor de repente no obtenemos lo que nosotros queremos, como que nos encerramos, somos un poco cabezotas. Entonces, a mí lo que me dicen las energías de tus arcángeles, tienes que empezar, cariño, a disfrutar el día a día. Disfruta de la vida, no te compliques. Tienes que empezar a ver la vida con otros luces, con otros colores también. Si de repente no salió bien lo que es en una relación, pues no pasa nada, Cáncer. Tú tienes que continuar. El mundo no se detiene ni por ti ni por nadie. Es muy importante que tú empieces a apreciar la simplicidad de la vida. Yo te aconsejo, empieza a salir, empieza a tratar con los demás, empieza a hacer algo nuevo en tu vida. A lo mejor de repente ha llegado el momento de que estudies algo, a lo mejor de repente ha llegado el momento de que, yo qué sé, de que empieces a retomar el contacto con los amigos, con los familiares, pero no te me quedes encerrado o encerrada en tu bucle, no te quedes atrapado o atrapada ahí de repente en tu casa, en tu hogar. No todo es trabajo, cariño. A lo mejor me dices, Richard, todo lo que yo estoy haciendo, que me centro en trabajar, es para olvidar a una persona. Tienes que empezar a equilibrar todo, ¿vale? No es justo que a lo mejor de repente quieras sacrificar tu vida. ¿Por qué? Porque una persona no te corresponde, cariño. Recuerda lo que yo siempre he dicho, hay muchos peces en el río, hay muchos hombres, hay muchas mujeres para escoger. Tu vida sentimental no se ha acabado o tu historia no se ha acabado. Si a lo mejor tienes problema lo que es en la parte laboral, vas a tener más oportunidades. Mientras que tú tengas salud, mientras que tú tengas ganas, cariño, vas a poder encontrar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, algo nuevo en tu vida. Vamos a ver qué más quieren decir ahora lo que es el tarot. A ver, no tengo caramelito, ahora me voy a atorar. A ver. Te felicito, que bien actúas. Cariño, la Shakira está dando de qué hablar. A ver si mi canal da de qué hablar también. Vamos a ver, te he extrañado, mi Candy, te he extrañado. ¿Qué estará haciendo? Ya estarán de repente ilusionados, ilusionadas, pensando en el cucaracho que han conocido. En un mototaxista de repente, porque así son vosotros. Así son vosotros, cariño. Yo los conozco como si lo hubiera parido. A ver, ¿qué más me dicen? A ver, mi Candy. Richard, que ayer me saludó. ¿Quién? El panadero. Yo creo que se quiere casar conmigo, Richard. Sí, yo lo veo con esa intención. Veo lujuria en sus ojos. Ay, de verdad, Cáncer. A veces tienes que pisar tierra. A ver, ¿qué me dicen aquí? Uy, la carta del 4 de espadas. Empezamos bien, cariño, empezamos bien. Veo, cariño, que tú estás como muy encerrado, muy encerrada en los recuerdos. Puede ser que has tenido una semanita de depresión. Puede ser esto. Pero aquí llegó papá, cariño. Aquí llegó papá para rescatarte. Todavía sigues recordando en alguien. Porque mira, sale la carta del 4 de espadas, como que te acurrucas, como que a lo mejor te encierras en tu hogar, en tu nido. Como que a lo mejor me dice Richard, yo siento que todavía hay una conexión con él o con ella. Yo siento que me está pensando. Yo lo sueño, yo lo recuerdo. Pero cariño, la vida tiene que continuar, Cáncer. Tú no puedes estar como la vieja del muelle de San Blas, con lo guapísimo y lo guapísima que eres. Cuando haga mis videos, cuando me vas a ver la cara, aunque soy feo, te voy a dar un beso con lengua ahí. Pero ahora no puedo, porque entonces mi mano no se vería. Entonces me dice, cariño, tú todavía tienes el recuerdo de alguien. Tú todavía no has roto palitos. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Ves?
No sé por qué siento, Cáncer, que me dice Richard, tengo esa intención, tengo esa energía de dar el primer paso, de ponerme en contacto, cariño. Yo te recomiendo, Cáncer, deja que las cosas se pongan un poco en orden, porque no vaya a ser que a lo mejor como estás un poco estresado, estás un poco desesperado, desesperada, queriendo saber de él o de ella, no vaya a ser que este cucaracho, esta cucaracha, lo perciba como algo negativo. Recuerda, Cáncer, que los seres humanos buscan personas seguras en su vida. Entonces, deja mejor que las cosas se pongan un poco en orden, porque siento que tú quieres dar ese paso. Siento que a lo mejor... Y otro punto, Cáncer, yo tengo que cuidarte a ti, ¿vale? No a los cucarachos. A lo mejor de repente esta persona, porque son así, ¿vale? Es que de verdad, son como los perros de hortelano. A lo mejor te ha dicho un hola. O a lo mejor de repente ha habido un contacto, una comunicación y tú estás recordando otra vez lo vivido con ellos. Y esto es lo que se ha reactivado, por eso es que no puedes sacar de su mente. Cántalo como Shakira, cariño. Te felicito, que bien actúas. Esto tienes que cantarlo. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 7 de copas. En el presente me dice: deja de estar pensando tanto, cariño, porque eres así, te comes la cabeza, estás pensando. ¿Me estará recordando Juan Francisco? ¿Me estará recordando María? ¿Qué habrá dicho con esa conversación? ¿Qué habrá dicho con esa foto? Estás ahí constantemente, ¿vale? Y aquí las cartas me dicen con 7 de copas, ha llegado el momento de que te liberes, ha llegado el momento de que sueltes toda esa mala vibra, porque esa es mala vibra, cariño. Estás prácticamente invirtiendo todo el tiempo de tu vida en una persona que a lo mejor, bueno, te dijo un hola, pero ya está, no está pensando como tú estás pensando en ellos. Me dicen, en tu presente, tú tendrías que liberarte, tú tendrías que continuar con tu camino. Lo que me dicen aquí. La carta de Rey de Copas y tenemos aquí lo que es la carta del Caballero de Copas. Me dicen, en el futuro, las cosas todavía van a continuar así. En el futuro, ¿vale? Pero ahora te voy a decir algo que te va a gustar, porque ya te veo, Richard. No puede ser que todo sea malo, dime algo. Vale, escucha. Yo veo que esta persona, por el momento, se siente, yo qué sé, la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, ¿vale? Yo qué sé, se cree la reina del mambo. Es así, la, Brasil. Se cree la reina del mambo, el rey del mambo. Veo que esa actitud todavía lo está llevando. O veo que a lo mejor me dice Richard, siempre tiene que ser él quien quiera volver conmigo, porque luego se va y otra vez regresa, luego se va, otra vez regresa. ¿Por qué no se cambian los papeles, Cáncer? ¿Por qué cuando viene esta persona, cuando quiere estar contigo, a lo mejor de repente se siente solo, se siente sola, o simplemente quiere comer un poco del bocado que tú tienes? ¿Por qué no lo dices, no, guapo, guapa, esta vez no vas a probar este lomo, esta vez no vas a probar de esta carne jugosa, vas a ver que se va a quedar a cuadros, vas a ver, cariño, que a lo mejor va a estar alucinando, ¿qué ha pasado con Cáncer? ¿Será que ya no me ama? ¿Será que a lo mejor de repente ya no siente nada por mí? Y entonces va a ser ahí cuando él o ella va a cambiar de actitud y se va a acercar, se va a desesperar, Cáncer, se va a desesperar. Es muy importante que tú trabajes esto, porque yo creo que muchos de vosotros de repente estás lidiando con una persona que sabe que te tiene en sus manos, Cáncer. Sabe que te tiene en sus manos. Sabe que a la mínima que a lo mejor se pone en contacto contigo, tú vas a ir corriendo, en plan Lassie, en plan perrito, en plan perrita. Y como se siente tan seguro, tan segura, pues juega con esto. Juega con esto. Pero si tú inviertes los papeles, cuando esta persona se ponga en contacto, tú lo dices, lo siento mucho, estoy saliendo con alguien, no, ahora no me apetece, estoy un poco cansado, cansada, luego te diré algo. Tienes que cambiar los papeles, Cáncer. Verás que este cucaracho va a venir con todas sus patitas a buscarte, en plan desesperado. Ahora ellos van a ser los Lassies, cariño. Entonces, yo te recomiendo que intercambies ahora las energías, porque cuando tú hagas esto, tenlo por seguro que va a venir corriendo a ti. Tenlo por seguro que te va a decir, por favor, mi Candy, no me dejes, yo te quiero. Chatan te va a decir, Chatan, en francés. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver signos. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver signos. Te estoy ayudando, Cáncer. Géminis, Aries, Virgo, Libra, qué raro que no te sale a ti.
Me sale un escorpio también. Qué raro que no te salga un escorpio. Ya me estoy dando cuenta, cariño. Los hombres y las mujeres que te gustan. A ti te encantan mucho los escorpios y te encantan mucho los libras. Guapa, guapo, ¿vale? Y los restos de los signos que también he mencionado. Te voy a dar lo que es iniciales. Todavía no ha acabado, cariño. Todavía no ha acabado. Vamos a ver. Que Richard va a venir con fuerza. También va a botar veneno hoy día. Vamos a ver qué más nos dice. Querían maldad, pues ahora van a tener maldad. La letra O. La letra B, la letra F, la letra U y la letra H. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar números, ¿vale? Porque soy bueno contigo, Cáncer. Siento un Géminis, a lo mejor le he mencionado sin querer, ¿vale? Vamos a ver, números. El número 4 y el número 10. Muy bien. El número 4 y el número 10. Richard sumado puede dar la edad de mi hombre, de mi mujer, salvo que estés con Matusalem, porque sería 104 años, cariño. A lo mejor estás con Munra o Munrana. Puede ser también. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, mi cangrejito. Vamos a ver, me quedo sin voz. Eso me pasa por decirte que te va Munra. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí la carta 9 de pentáculos, tenemos la carta del 8 de bastos y la carta del caballero de bastos. Luego voy a sacar más cartas, ¿vale? No comas ansias. Me dice, yo veo Cáncer, o hay un grupo de ustedes que a lo mejor está trabajando en su energía, o hay un grupo de ustedes que va a decir, tiene razón este loco, voy a cambiar los papeles, ¿vale? Ahora voy a ser yo quien se haga de rogar. Ahora voy a ser yo quien diga, no te quiero, ya pasó tu tiempo, ya pasó, ¿vale? Ya te olvidé, ahora soy libre otra vez. En plan Rocío Dulca vas a estar. Veo que cuando tú vas a estar con esa actitud, con esa energía, alguien se pone en contacto contigo, cariño. Pero ¿sabes por qué se pone en contacto contigo? Porque se siente rechazado, se siente rechazada. ¿Por qué te digo esto? Porque esta cucaracha, así lo llamo yo, se pone en contacto contigo. Yo veo, cariño, que esta persona, como va a ver de que tú vas a cambiar los papeles, como va a ver de que tú vas a estar prácticamente más seguro, más segura, esta persona luego de que se pone en contacto contigo, como que va a querer jugar otra vez su mismo juego. Porque mira, aquí otra vez te da lo que es la espalda, Cáncer. Te da otra vez lo que es la espalda. Por eso yo te digo, Cáncer, ten mucho cuidado con el juego que quiere hacer esta persona. Porque yo veo que cuando tú lo rechazas, cuando tú lo desprecias, prácticamente vuelve otra vez a tu vida, a pedirte lo que es una oportunidad. Es como si esta persona le gusta de repente ser un poco, yo que sé, maltratado o maltratada, cariño. Yo no sé si tú has descubierto esa faceta de esta persona, pero yo siento, Cáncer, que él o ella, cada vez que tú le das una oportunidad, está contigo de repente una temporada bien y luego se va. Pero hazme caso, Cáncer, recházalo. Cuando venga esta persona, recházalo. Yo sé que a lo mejor de repente te va a costar. Yo sé que a lo mejor me dice, Richard, no puedo hacer esto, porque si lo rechazo de repente lo voy a perder de una vez definitivamente. Cariño, hazme caso, porque esta es una persona, es una energía que le va a este juego, le va a este rollo. Entonces, si tú de repente estás detrás de ellos, como que le sube el ego, como que a lo mejor de repente se sienten superiores. Por eso que se va, Cáncer. Por eso que otra vez vuelve con su misma rutina, con su misma historia. A ver, ¿qué más me dicen? Y tenemos aquí la carta del emperador con la carta del 7 de copas. Yo lo que te puedo decir, Cáncer, esta persona siempre vuelve a tu vida cuando se da cuenta o cuando siente tu energía de que te está perdiendo, ahora sí de una forma segura, de una forma real, o cuando siente que a lo mejor de repente tú estás en una nueva historia de amor, en un nuevo comienzo. Por eso que viene y te busca, Cáncer. Por eso que viene. Yo te recomiendo, Cáncer. Tú verás al final si lo haces o no, porque todo es libre albedrío. Yo te recomiendo que lo rechaces. Yo te recomiendo que simplemente pases de él o de ella para que veas su reacción, para que veas qué es lo que quiere. Porque esta persona se pone en contacto, esta persona va y viene, pero sabe que te tiene en sus manos y otra vez se larga, otra vez se va. Te recomiendo que hagas esto, cariño. Te recomiendo, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo, a ver qué me quieren decir. Vamos a ver qué nos dicen el tarot de la New. A ver. Vamos a ver qué me dicen lo que es el tarot de la New para vosotros con mucha fe. A ver. Tenemos aquí la carta de la templanza, tenemos la carta del 8 de copas
Y tenemos aquí la carta del 7 de espadas. Cariño, hay una persona que o está reflexionando o se está dando cuenta que no puede vivir sin ti. Pero a esta persona le cuesta reconocer. Es como si tuviera lo que es una lucha interna. Es como si por un momento reacciona y dice, lo estoy perdiendo a Cáncer. Tengo que hacer algo para estar con él o con ella. Siento que esta persona va a venir a buscarte. Hay alguien que viene locamente. Hay alguien que se da cuenta, Cáncer. Sí, pero está reflexionando, ¿vale? Tenlo paciencia, pero alguien te observa. Alguien está pendiente de ti o te extraña también. Te va a buscar. No te digo que te va a buscar ya para que tengan una relación, pero tú vas a notar su energía como en plan desesperado, desesperada. Como tú vas a decir, Richard, yo creo que al final ha funcionado lo que tú me has dicho, que lo rechace, porque eso es lo que he hecho, Richard, lo he rechazado y esta persona ha vuelto a mi vida. En plan desesperado, en plan desesperada. Porque tenemos aquí la carta del 7 de espadas. Mira, cómo viene corriendo a ti. Es que viene corriendo. Sale aquí la carta del 4 de espadas, que también me está diciendo, en este momento cuando esta persona viene, yo creo que tú lo vas a hacer un alto. Yo creo que a lo mejor va a decir, Richard, se acabó Richard, yo no quiero saber nada de esta persona, me ha hecho mucho daño, ahora estoy muy seguro, ahora estoy muy segura, porque esta persona como que a lo mejor inclusive te va a decir, por favor no me rechaces, por favor no me digas nada o todavía no me des esa respuesta, te va a pedir tiempo. Te va a pedir tiempo, cariño. Hay alguien que te pide tiempo. Y sale aquí la carta del 7 de bastos. Va a estar insistiendo, diciéndote, Cáncer, por favor, no me dejes. Cáncer, por favor, reflexiona. ¿Cómo se invierten los papeles, cariño? Y eso va a ser porque tú ya no le vas a dar tanta importancia. La carta de la muerte y tenemos aquí también lo que es la carta del colgado. Cariño, esta persona te va a decir, por favor, dame tiempo. Por favor, no me dejes. Pero va a ser porque tú lo vas a dar cara, Cáncer, ¿vale? Cuando venga esta persona no vayas corriendo a su brazo, no vayas a decir, Richard, ya volvió, ahora voy a estar. No, tienes que hacerte de rogar un poquito, cariño. Imagínate ahora que tú eres la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, cariño. Tienes que creerte así, tienes que reafirmar así. Desde hoy yo soy la última Coca-Cola del desierto y verás que esta persona se desespera. Esta persona te va a pedir tiempo, te va a decir, por favor, no me dejes, por favor, dame lo que es una oportunidad. Cariño, por Dios, lo que te viene a ti. ¿Quién diría cómo se intercambian los papeles, guapa, guapo? Yo te veo, que decir, Richard, ahora yo tengo el poder. Tú me has enseñado, he aprendido del mejor, ya veo ya. Has superado al maestro, guapa, guapo. Pero haz esto, cariño, haz esto. A ver qué me dicen los ángeles del amor. Haz esto. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor para vosotros. A ver. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe lo traerán lo que es el amor verdadero. Cariño, yo siento, Cáncer, yo siento que tú vas a empezar a cambiar de actitud. Yo siento que tú vas a decir, Richard, tienes razón. Como dice aquí la carta del 7 de copas, tengo que liberarme. Tanto tiempo pensando en esta cucaracha, tanto tiempo creyendo de repente de que va a cambiar y veo que no cambia. Ahora soy yo quien rechace. Ahora soy yo quien va a decir, si me quieres, me tienes que rogar. Verás, cariño, que se va a volver loquito, loquita por ti. Características, a ver qué me quieren decir. Vamos a ver, características. A ver. Para muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, o a lo mejor me dice Richard, a él o a ella lo conocí lo que es en una discoteca, lo conocí lo que es en una reunión. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada. Creo que esta persona también está vinculado a algo con el espectáculo. No vaya a ser que sea una persona que sea un cantante, sea un actor también. ¿Por qué no? A lo mejor de repente eres un famoso que me está viendo o una famosa. O que a lo mejor me dices, no, Richard, yo a él o a ella lo conocí en una reunión, en una discoteca, en una fiesta, en un karaoke. ¿Por qué no? Físicamente veo que están muy bien. Veo que estas personas se cuidan mucho también. Veo que es una persona muy atractiva, o es una persona que le gusta que todo el mundo prácticamente voltee a verlo, ¿vale? Quiere ser lo que es el centro de atención. Tiene ese tipo de energía. Para muchos de vosotros también la carta de la Reina de Copas puede ser que están lidiando con una persona de elemento agua. Una persona espiritual. Puede ser otro Cáncer, puede ser un Escorpio, puede ser un Piscis.
Veo que es una persona que es mayor de 30 años, cabello largo, ondeado, un poco rojo o castaño. Tranquilamente esta persona de repente tiene, no sé por qué siento que tiene familia, que tiene lo que es un hogar. Vamos a ver. Algunos de ellos o de ellas puede ser que sean de piel blanca, trigueños y mulatos o mulatas. Es una persona que tiene también una sonrisa muy agradable, una sonrisa preciosa, como que te llama la atención. Cuando se ríe, inclusive sus ojos brillan. Es una persona que tiene lo que es el cabello rizado o el cabello ondeado. Veo que es una persona muy transparente, muchos de vosotros lo conocieron de repente en el trabajo, en el proyecto, o esta persona tiene su propia empresa o su propio negocio. Siento que a lo mejor de repente trabaja lo que es también en un centro comercial, en un restaurante o simplemente de repente algo relacionado con la artesanía, algo relacionado con las manualidades. Te voy enseñando las cartas, te voy enseñando. Para muchos de vosotros también la persona de tu interés puede ser un Libra o puede ser alguien de elemento aire. Puede ser que esta persona en algún momento vosotros tomaron la decisión de separarse, pero sin embargo ha vuelto otra vez lo que es el contacto, la comunicación. La carta de la sota de espadas. Para muchos de vosotros la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la documentación o las leyes o trámites legales o trabaja lo que es en una oficina. ¿Ha habido algún tipo de contacto, de comunicación o ha recibido de repente una carta o un WhatsApp? ¿Por qué no? Creo que te me has puesto un poco nervioso o no sabes por qué esta persona ahora se pone en contacto contigo. Algunos de ellos tienen lo que es rasgos asiáticos, los ojos rasgaditos como chinito o chinita, cara ovalada, nariz pequeña pero un poco ancho, labios rojos. Puede ser que sea también un poco trigueño o trigueña. Muchos de vosotros también están con personas que son de contextura normal, cabello largo, castaño. Se visten de una forma muy europea, muy cosmopolita. O de repente donde están actualmente hace un poco de frío, hace un poco de fresco. Hay una persona que te está ocultando algo. Hay una persona que te recuerda o tú recuerdas a una persona con la cual ustedes tuvieron lo que es una aventura. No fue una relación formal, perdón, pero te está recordando. Pero te está recordando esta persona, ¿vale? No fue una relación formal, pero te recuerda. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo, Cáncer. Hasta la vista.